Sabemos que, por ejemplo, a través de un gráfico de dispersión, nosotros tenemos información sobre la relación de dos variables. Nos informa mucho sobre la forma de esa relación y su posible intensidad, el posible nivel de intensidad de esa relación. Pero sin embargo no nos da información cuantitativa de esa relación. Para ello tenemos que utilizar coeficientes. De los distintos coeficientes que hay, vamos a ver dos que son los más comunes probablemente, que son uno paramétrico, el coeficiente de Pearson o coeficiente R de Pearson, y uno no paramétrico, el coeficiente ρ de Spearman. Para ello primero tenemos que seleccionar cuáles variables de interés. Acá por ejemplo yo tengo un conjunto de variables, ancho, largo y peso, de un grupo de bifaces, y vamos a analizar las relaciones entre estas tres variables. Las marcamos, vamos a Univariate en las pestañas y ahí hay una pestaña que se llama correlación, correlation. Al abrirla, automáticamente PAST nos da este gráfico. Esto es una matriz cuadrada, que es una matriz de correlación, donde en el triángulo superior podemos ver que ambos triángulos están separados por una línea en blanco que se corresponde a la correlación entre cada caso consigo mismo, por ejemplo, ancho con ancho, largo con largo, peso con peso. En el triángulo superior están los niveles de probabilidad. Esta probabilidad es el valor de probabilidad relacionado a los coeficientes de correlación, y en el triángulo inferior los coeficientes propiamente dichos. Al interpretar las probabilidades en PAST hay que tener cuidado, porque estas probabilidades están, cuando los números son lo suficientemente grandes, escritas en notación exponencial. Vemos que acá dice e a la menos 20. Eso indica que hay 20 ceros delante del 2, o sea que es una correlación muy pequeña y que, por lo tanto, la hipótesis nula de la ausencia de correlación entre ancho y peso queda rechazada. Pero centrémonos ahora en los valores de correlación. Estos son los valores de la correlación lineal de Pearson. Quiere decir que este método toma en cuenta las relaciones o los cambios que se dan entre dos variables cuantitativas a una tasa constante, ¿sí? Lo que las aproxima a una recta. Vemos que el ancho y el largo se correlacionan en 0,66, una correlación media alta y significativa, porque podemos ver la probabilidad entre el ancho y el peso, que acá está su probabilidad, acá está entre el largo y el peso también, y su correspondiente probabilidad está en este lado. Entonces vemos que todas las correlaciones son medias altas y significativas. ¿Cuál es la otra opción? Esta es la opción de lineal de Pearson, y la otra opción que vamos a ver es la de Spearman. Si yo marco esta casilla, automáticamente me va a dar los valores de Spearman. Spearman es una correlación que se hace sobre los rangos de la variable, es una correlación de Pearson, pero hecha sobre los rangos de las variables cuantitativas, y lo que va a medir es el nivel de cambio monotónico entre las variables, que no necesariamente tiene que ser constante como asume el coeficiente correlación lineal de Pearson. ¿Cuándo utilizar Pearson o cuándo utilizar Spearman? Bueno, Pearson va a ser más eficiente cuando justamente la relación se aproxima a una relación lineal y el cambio entre las dos variables es constante. Por otro lado, Spearman va a ser más eficiente en capturar información sobre la relación cuando ambas variables o una de esas variables no cambia de manera lineal, sino que es más bien el cambio es monotónico. Por ejemplo, este es el caso de lo que puede ocurrir con el peso, ¿sí? El peso es una variable que en general está escalada al cubo de las variables originales, por lo que si establecemos una correlación lineal de Pearson, vemos peso y largo, por ejemplo, la correlación es de 77, lo mismo, y de 70 con el ancho, pero si exploramos Spearman, ambas correlaciones van a ser más altas. ¿Por qué? Porque hay un componente no lineal, no rectilíneo, entre la relación ancho-peso
y largo peso que el coeficiente de Pearson no captura de manera adecuada. Cuando la relación es perfectamente lineal, ambos coeficientes van a dar el mismo valor, tanto sea positivo o tanto sea negativo. No olvidemos que Pearson y Spearman varían entre -1 y 1 positivo, pasando por 0. Otras opciones, podemos modificar acá los datos, ¿sí? Para presentar solamente los valores del estadístico, arriba y abajo de la matriz cuadrada, solamente las probabilidades y las probabilidades ajustadas, ¿sí? Obtenidas por permutaciones y aquí, perdón, ajustadas, ¿sí? Esta es la opción de probabilidades ajustadas. La forma tradicional o por defecto de emplearlo es utilizando el estadístico en el triángulo inferior y las probabilidades en el triángulo superior, aquí, para los dos métodos. Veamos brevemente cómo se representan gráficamente, por ejemplo, la relación entre el largo y el peso, y el largo eh, y el ancho. Por ejemplo, aquí tenemos el largo y el ancho. Como podemos ver, el largo y el ancho graficados se distribuyen de una manera relativamente aproximada a una recta, si bien tenemos bastante dispersión. Si vamos a ver el largo y el peso, por otro lado, esta relación es curvilínea, por lo que el coeficiente de correlación R de Pearson no captura todo el comportamiento de la variable, sino solamente el componente lineal. En este caso, eso es lo que explica la diferencia entre ambas aproximaciones a la correlación. Es conveniente utilizar Spearman en casos donde se comprueba de forma fehaciente que hay un cambio monotónico pero no lineal, y especialmente esto se da en los conteos y en las variables de tipo ordinal, al correlacionar dos variables de tipo ordinal o al correlacionar una variable cuantitativa de razón con un conteo, por ejemplo. Suele observarse un comportamiento similar al que estamos mostrando en este momento.